Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Soy Luz María Rodríguez, tu maestra de matemáticas, y junto a ti sumaremos voluntades, buscaremos soluciones y obtendremos el mejor de los resultados de lo que esperas en tu vida. Hi, I'm your teacher, Saily Padilla. Soy tu profesor de inglés. And we will do our best, que significa haremos lo mejor, para que seas un great dreamer, un gran soñador. Soy Scarlett Rincón, tu maestra de lengua española, y te acompañaré a navegar con mi imaginación hacia lo épico, lo lírico y lo dramático en este viaje hacia tus sueños. Soy Julio Pimentel, tu maestro de Ciencias Sociales, y con estos cambios que ha experimentado nuestro país y el resto del mundo, continuaremos por las vías de la superación personal. Soy Isaura Peralta, tu maestra de Ciencias de la Naturaleza. Aquí nos encontraremos para aprender y experimentar. Vamos a descubrir cómo relacionarnos con nuestro entorno y apreciar la vida. Salut, ¿cómo ça va? Hola, ¿qué tal? Soy Echanson La Jeunesse, tu profesor de francés, el idioma de romance. Te invito a un increíble viaje de conocimientos que nunca olvidarás. ¡Voilà! Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. Y tú, sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible.
Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Feliz y bendecido viernes. Bienvenidos y bienvenidas, estudiantes. Soy su maestra Scarlett Rincón y junto a los demás profesores de primero de secundaria repasaremos nuestros trabajos realizados en las asignaturas de lengua española, matemáticas, ciencias sociales, ciencias de la naturaleza, inglés y francés. Comenzaremos de inmediato con lengua española, con un repaso de lo tratado en el artículo informativo y la entrevista. Veremos su función y su estructura y conoceremos más del informe de investigación y el texto informativo. Así que a prepararnos, nos acomodamos, agudizamos los sentidos y a aprender desde casa. En este día quiero iniciar compartiendo con ustedes la frase de John Banville. La vida, la auténtica vida, es una lucha, una acción y una afirmación inagotable. Con ella les invito a poner en práctica sus vidas, aprendiendo, dando lo mejor de ustedes en su accionar y a buscar ese logro de pasar de grado con los conocimientos pertinentes. En nuestro último encuentro estuvimos hablando acerca de los textos informativos y la infografía. Conocimos cuál es su función, su estructura, características e importancia. Y hoy vamos a conocer qué es un artículo informativo, su función, su estructura, los pasos para hacer uno y cuáles conectores se usan en la elaboración del mismo. Y por último, la entrevista, su función y estructura. Así que te invito a que tengas a mano tu cuaderno, lápiz o lapicero para que escribas lo más importante de esta clase, la cual te será de ayuda en la elaboración de un informe estadístico acerca de uno de los problemas que está afectando nuestra sociedad dominicana, el alto consumo de azúcares libres. Dicho informe te lo propone tu cuadernillo para esta semana. Además, lo que aprendas te será de gran ayuda para ampliar tu conocimiento y aplicarlo en tu vida diaria. ¿Sabes a qué llamamos artículo informativo? Permíteme explicarte. El artículo informativo es un texto cuyo objetivo es informar a la audiencia sobre temas de interés. La intención comunicativa es informar. Posee las características importantes que son: presenta información real sobre un tema. Repito, presenta información real sobre un tema. Busca la objetividad. Busca la objetividad. Usa el lenguaje literal. Repito, usa el lenguaje literal. Utiliza la descripción. Utiliza la descripción. ¿Qué es el lenguaje literal? Es el que designa el significado real y directo de una palabra o expresión. Ejemplo, el cielo está nublado. La descripción es decir o escribir de forma ordenada y detallada cómo está o cómo son las personas, los objetos o animales.
Otro punto importante es que la estructura del artículo informativo consiste en introducción, desarrollo y conclusión. Repito, introducción, desarrollo y conclusión. La introducción es donde se presenta el tema, los objetivos del artículo y la motivación inicial sobre el tema. El desarrollo se presenta y se explica el tema en 3 párrafos donde se desarrollan ideas centrales, informaciones y descripciones. Y en la conclusión se resumen las ideas expuestas de la investigación realizada. ¿Has escuchado qué es la entrevista? ¿Cuál es su estructura? ¿Y qué función tiene? Pues vamos a conocer esto. La entrevista es una conversación que se da entre 2 o más personas para obtener información sobre un tema o sobre la vida o gustos de alguien. A la persona que hace la pregunta se le llama entrevistador. Al que responde las preguntas se le llama entrevistado. Un informe de investigación es un documento escrito que tiene como finalidad comunicar todo proceso de investigación, así como método, instrumentos y sujetos implicados en ella. Debemos tener presente que para hacer el informe, el contenido deberá estar organizado de manera precisa, con un desarrollo lógico de las ideas, y así obtendrás un resultado o fin determinado. El objetivo de un informe de investigación es comunicar un conocimiento científico de una manera comprensible para el lector. Por esto, debe ser claro y organizado. El informe de investigación hace uso del texto informativo, que es una pieza de lenguaje escrito que sirve para transmitir información al receptor. Ofrece datos, descripciones de la realidad de ciertos hechos o cualquier otro tipo de información cuyo cometido sea transmitir un conocimiento. Estos tienen el propósito de comunicar una información respecto de un tema. En general, el emisor de un texto informativo conoce el tema mejor que el receptor. Recordemos que el emisor es quien transmite el mensaje y el receptor quien lo escucha y recibe. El texto informativo utiliza un lenguaje objetivo que elimina las marcas de opinión del autor. En cuanto a los tipos de informe de investigación, podemos resaltar los siguientes. El informe infográfico. Repito, el informe infográfico. Un informe infográfico es un informe básico que contiene los resultados, por ejemplo, de una encuesta, actualizados en tiempo real. También está el informe comparativo. Repito, el informe comparativo, que es una construcción sintáctica que sirve para expresar una comparación. Los informes de investigación pueden dividirse en 2 grandes grupos, dependiendo del propósito final del trabajo. Estos son el informe técnico y el informe divulgativo. El informe técnico es el que se dirige a expertos en un área específica de investigación. Suele caracterizarse por el uso de terminología especializada. Además, hace hincapié en la metodología implementada durante el estudio, así como en la confiabilidad de los resultados arrojados. El informe divulgativo es aquel dirigido a un público general o no experto en el área, por lo cual su principal interés está en los hallazgos de la investigación. Este tipo de trabajo escrito no hace énfasis en el método ni en las técnicas aplicadas, sino en los resultados, las conclusiones y sus consecuencias en futuros estudios.
Estos dos informes se diferencian en el que el técnico va dirigido a expertos en un área específica y el divulgativo a un público general o no experto en el área. Otros autores clasifican los informes de investigación en las siguientes modalidades. La monografía. Repito, la monografía. Se trata de un documento que busca informar y argumentar sobre un tema, basándose en la consulta de diversas fuentes. La tesis. Repito, la tesis. Se refiere a aquellos trabajos científicos con los que se pretende alcanzar un título profesional u otro grado académico. También está el artículo científico para revista. Repito, el artículo científico para revista. Supone la descripción de una investigación científica que será publicada como memoria científica original, publicación provisional o estudio recapitulativo. Y por último, también tenemos el artículo periodístico. Repito, el artículo periodístico, que se trata de un reportaje o entrevista en el que se analiza y argumenta un problema científico desde distintos puntos de vista. ¿Cuánto aprendimos esta semana con lengua española? Es muy interesante aprender nuevas cosas. Ahora nos trasladaremos al infinito mundo de los números y las formas con la maestra Luz Rodríguez, quien nos hará un resumen de los temas referentes a las unidades de medida. ¡Adelante! ¿Qué pesa más? ¿Una libra de azúcar o una libra de algodón? Aunque parezca una pregunta sencilla, a veces no todos dan con la respuesta correcta. Y es cierto, la respuesta es muy obvia. Pero ¿sabes por qué? Presta mucha atención porque hoy hablaremos de las unidades de medidas y por supuesto sabrás la respuesta a esta pregunta. Empezaremos por comprender el concepto de unidad de medidas. ¿Qué es una unidad de medidas? Es una referencia que se toma como comparación para medir cantidades de magnitud, objetos o fenómenos. Tal como dice el concepto, utilizamos las unidades de medidas para conocer la cantidad existente de algún elemento. Por ejemplo, si vas al colmado y quieres comprar cierta cantidad de azúcar, ¿cómo dices? Es probable que digas: quiero por favor una libra de azúcar. El término libra es una unidad de medidas porque te indica la cantidad exacta de azúcar que quieres. ¿Comprendiste? Te daré otro ejemplo. Si te pregunto a qué distancia está la escuela de tu casa, ¿cómo responderías? Puede ser que esté a 1 kilómetro de tu casa. El término kilómetro también representa una unidad de medida porque nos permite tener una idea de la distancia exacta que hay de un lugar a otro. Pero piensa en esto. Si vas al colmado, dirías: quiero 1 kilómetro de azúcar. ¿O que la escuela está a 1 libra de tu casa? No, claro que no. Esto es debido a que cada magnitud le corresponde una unidad de medida específica. ¿Sabes cuáles son las unidades de medidas para cada magnitud? Te la explicaré, pero antes debes conocer que las unidades de medidas se organizan en sistemas denominados sistemas de unidades de medidas. Sistemas de unidades de medidas. ¿Qué es un sistema de unidades de medidas? La Real Academia de la Lengua Española lo concibe como conjunto de unidades coordinadas determinadas por convenios científicos internacionales
que permiten expresar la medida de cualquier magnitud física. Esto permite que si una persona que vive en otra parte del mundo y allá se utiliza el mismo sistema de unidades de medidas que en su país de origen, podría entonces desenvolverse fácilmente utilizando las unidades de medida que ella conoce. Por ejemplo, un sistema puede utilizar la unidad de medida libra y otro utilizar el gramo. Y si quieres hablar de una cantidad de azúcar, por ejemplo, con otra persona, es posible que no estén hablando de la misma cantidad si cada una de ellas se expresa utilizando su sistema de unidad de medidas que conoce. Porque una libra no es igual a un gramo. Por eso es importante conocer y utilizar el mismo sistema de unidad de medidas cuando queremos comunicarnos con otra persona. Los sistemas de medidas más utilizados en nuestra vida cotidiana son el Sistema Internacional de Unidad de Medidas y el sistema inglés. Para nuestra clase de hoy, solamente nos centraremos en el Sistema Internacional de Unidades de Medidas, ya que es el más utilizado en nuestro país. En este sistema se cuantifican diversas magnitudes. Entre ellas podemos destacar 3, que son las siguientes: longitud, masa y tiempo, que se miden así. Longitud se mide en metros y se representa con la letra M. Masa se mide en kilogramo y se representa con las letras K y G. kg, kilogramos. Tiempo, que se mide en segundo y se representa con la letra S. De estas 3 magnitudes, trabajaremos hoy solo con la magnitud masa. La masa es la magnitud física con que medimos la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Como tal, su unidad, según el Sistema Internacional de Unidades, es el kilogramo. Esta magnitud se divide en múltiplos y submúltiplos. Múltiplos. Kilogramo. kg, kilogramo, que es igual a 1000 gramos. 1000 gramos. Hectogramo. Hg, que es igual a 100 gramos. 100 gramos. Decagramo. DAG, que es igual a 10 gramos. 10 gramos. Submúltiplos. Decigramo. DG, que es igual a 0.1 gramo. 0.1 gramo. Centigramo. CG, que es igual a 0.01 gramo. Miligramo, mg, que es igual a 0.001 gramo. 0.001 gramo. Empezamos por comprender el concepto de gráficos estadísticos. Los gráficos estadísticos son representaciones visuales de una serie de datos agrupados. Te repito, los gráficos estadísticos son representaciones visuales de una serie de datos agrupados. Aplicando este concepto, podemos decir que los gráficos estadísticos presentan los datos en forma de dibujo, de tal modo que se puedan percibir fácilmente los hechos esenciales y compararlos con otros. ¿Has escuchado la frase que dice: una imagen vale más que 1000 palabras? Pues esto es lo que se quiere lograr cuando utilizamos gráficos estadísticos, que en una simple imagen se puedan apreciar los resultados de una información o de una investigación. Realizar un buen gráfico estadístico presenta muchas, pero muchas ventajas. Tales son: captar la atención del lector,
presentar la información de forma sencilla, clara y precisa, facilitar la comprensión de datos, destacar las tendencias y las diferencias, ilustrar el mensaje del texto que lo acompaña. Existen diferentes tipos de gráficos, pero antes de que conozcamos más sobre estos gráficos, te voy a recordar los diferentes tipos de datos estadísticos que hay. Los datos estadísticos se clasifican en dos tipos, cualitativos y cuantitativos. Los datos estadísticos cualitativos se refieren a cualidades o características que no pueden expresarse numéricamente, y estos pueden ser a su vez ordinales y categóricos. Los datos cualitativos ordinales son aquellos que siguen un orden o secuencia. Por ejemplo, las medallas que se obtienen en los Juegos Olímpicos: bronce, plata, oro. Ellos siguen una secuencia que se puede ordenar de menor a mayor. Otro ejemplo sería las letras del alfabeto: A, B, C, D y así sucesivamente. Los datos cualitativos categóricos son aquellos que asignan un nombre a cada categoría, pero sin ordenar ni seguir una secuencia. Por ejemplo, los colores azul, rojo, verde, amarillo no tienen ningún orden o secuencia. Hoy responderemos algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre este proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalía, que respondamos a algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente. Si en mi casa hay 4 estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay 2 tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil, aunque son 3 horas, las lecciones diarias solo duran 1 hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir, que se repiten 4 veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de Padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Be My Eyes
Se creó para ayudar a personas ciegas o con un problema de visión. La aplicación está compuesta por una comunidad global de ciegos y personas con problemas de visión y voluntarios videntes. Be My Eyes toma el poder de la tecnología y la conexión humana para llevar vista a las personas con pérdida de visión. A través de una videollamada en directo, los voluntarios asisten a ciegos y personas con déficit de visión, presentándoles ayuda visual para tareas como el reconocimiento de colores, comprobar si las luces están encendidas o preparar la cena. La aplicación es de uso gratuito y está disponible para iOS y Android. ¿Cómo funciona la aplicación? Cuando una persona ciega o con déficit visual solicita ayuda a través de la aplicación Be My Eyes, envía una notificación a varios voluntarios. El trabajo de la aplicación es emparejar al ciego o persona con déficit de visión con un voluntario vidente en función a su lenguaje y zona horaria. El primer voluntario en responder a una petición es conectado con el usuario y recibe el video en directo de la cámara trasera del teléfono del usuario. La conexión de audio permite al usuario y voluntario resolver juntos la tarea. Storysign es una aplicación gratuita que lee una selección de libros infantiles y los traduce a la lengua de signos para que los niños sordos aprendan a leer. Funciona de manera muy sencilla. Primero, el niño o sus padres tendrán que abrir la aplicación y escoger el libro en la biblioteca de Storysign. Después, se coloca el teléfono para enfocar las palabras escritas en la página y la encantadora Star cuenta la historia en lengua de signos mientras se resalta cada palabra escrita. Así, padres e hijos pueden aprender los signos y leer juntos a su propio ritmo. Star es un avatar muy amigable, diseñado para dar vida a las historias a través de la lengua de signos. Gracias a la colaboración con organizaciones benéficas y a la última tecnología de captura de movimiento, Star se expresa perfectamente en lengua de signos para que los niños sordos puedan disfrutar de cuentos maravillosos igual que sus amigos sin problemas de audición. Eliana, ¿y Mascotín? Está mucho mejor. Solo esperamos que el doctor firme la de alta. Alta médica es la autorización que otorga el médico para que el paciente se incorpore a sus actividades. El alta no necesita posicionarse en la oración y no es necesario utilizar la preposición de. Lo correcto es decir, le dieron el alta. El maestro Julio Ernesto Pimentel es el encargado de la asignatura de Ciencias Sociales y esta semana nos enseñó todo lo referente a la ley de leyes que es la Constitución Dominicana y los derechos humanos. También aprendimos sobre los poderes del Estado y las diferencias entre un Estado, un gobierno y una nación. Vamos a este repaso para reforzar nuestros conocimientos. ¿Qué significa el derecho a la salud? ¿Qué son los azúcares libres? ¿Quieres saberlo? Pues acompáñame a averiguarlo. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos que tenemos todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición.
todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. En relación con la Carta Magna, ¿sabías que cada país posee la suya? ¿No? Pues sí. Esta se llama Constitución y es el conjunto de principios y reglas que pretenden establecer la forma de un Estado de Derecho, así como organizar ese mismo Estado, delimitándolo a través de sus propias instituciones de la administración pública, estableciendo procedimientos y sanciones para que el mismo Estado no incumpla con las normas establecidas en dicha Constitución. En referencia a lo anterior, la Constitución es la Carta Magna porque es la que rige todo el ordenamiento jurídico de un Estado. Es decir, no existe ninguna ley ordinaria que pueda estar por encima de ella, y es por esta razón que es la llamada Ley Suprema. Ningún organismo, ente funcionario del Estado, ley, decreto ley o acto de la administración pública puede ir en contra de lo establecido en la Constitución de un Estado. Recuerda que la Carta Magna busca proteger los derechos e intereses de todos los ciudadanos en relación con el actuar del propio Estado. ¿Qué tal si ahora conocemos todo sobre nuestra Constitución? El 27 de febrero de 1844 se fundó la República Dominicana, gracias a Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, junto con un grupo de héroes y heroínas que lucharon para darnos un país libre e independiente. El 6 de noviembre de ese mismo año se proclamó la primera Constitución. La Carta Magna es aquella que nos da un país con un Estado social y democrático, pues se fundamenta en valores súper importantes como son la libertad, dignidad, justicia, igualdad, respeto a la ley, bienestar, paz y progreso. La Constitución Dominicana es rígida, ya que el proceso para su modificación es complicado e incluye la formación de una asamblea constituyente. Nuestra Constitución ha sido modificada en muchas ocasiones y recientemente los aspectos que han primado en su modificación son los electorales, como la reelección presidencial. La Constitución de 1844 era liberal, pero Pedro Santana hizo que se le anexara el artículo 210, lo que cambió radicalmente su contenido, otorgándole plenos poderes al presidente. Podemos mencionar la Constitución de Moca en 1858 como una de las más liberales y la de 1963 que es considerada como la más democrática de las constituciones dominicanas. La Constitución Dominicana de 1844 fue inspirada bajo el principio de afianzar los imprescriptibles derechos de seguridad, propiedad, libertad e igualdad, al asumir en su artículo 14 que los dominicanos nacen y permanecen libres e iguales en derecho. Hoy en día el constitucionalismo moderno, europeo y americano, en estos derechos ciudadanos permanecen inalterables y cada día se consolidan y amplían, como pasa en nuestro país. La Constitución estadounidense de 1776, la francesa de 1789, la Constitución de Haití de 1806 y la de Cádiz del 1812 fueron las principales fuentes de inspiración para la confección de la Constitución Dominicana. Por ejemplo, el artículo 61 nos habla del derecho a la salud. Esto nos dice que toda persona tiene derecho a la salud integral. En consecuencia, el Estado debe velar por la protección de la salud en todas las personas. El acceso al agua potable, mejoramiento de la alimentación, mejoramiento de los servicios sanitarios, de condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de las enfermedades, asegurando medicamentos de calidad y dando asistencia médica hospitalaria gratuita a quienes lo requieran. Recuerda, proteger tu salud es un derecho que te asiste, pero también es un deber protegerla. Tenlo siempre pendiente. Y como nuestra Constitución nos manda a velar por la protección de nuestra salud, me gustaría que sepas cómo afecta a la salud el alto consumo de azúcares libres. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, los azúcares libres son monosacáridos y disacáridos añadidos a los alimentos por los fabricantes, los cocineros o los propios consumidores, incluidos los azúcares presentes de forma natural en la miel, los jarabes, los jugos concentrados, entre otros. El consumo elevado de azúcares se asocia con diversas patologías como sobrepeso, obesidad, alteraciones hepáticas, desórdenes del comportamiento, diabetes, hiperlipidemia, enfermedad cardiovascular, hígado graso, algunos tipos de cáncer y caries dentales. Además, el consumo de azúcares puede contribuir al desarrollo de alteraciones psicológicas como la hiperactividad y las enfermedades mentales. En el desayuno, evita las bebidas azucaradas como el refresco. También evita los alimentos ultraprocesados como los postres y trata de no consumir golosinas en exceso, o sea, bolones, mentas, chocolates, entre otros.
Siempre es importante fijarse en las etiquetas de los alimentos buscando tanto el azúcar como los sinónimos de este. Por ejemplo, azúcar moreno, azúcar de remolacha, jarabe de maíz, jarabe de ágave, miel, entre otras. Todos son azúcares añadidos y todos se metabolizan de forma similar, incluso la miel, por muy natural que sea. Es importante que entiendas que no se pretende eliminar por completo los alimentos dulces de la dieta, sino reducir significativamente los niveles de azúcares añadidos en el día a día. De hecho, se calcula que hasta el 10% de una dieta libre de azúcares añadidos continuará siendo azúcar, pero en su forma natural. Ya sabes, consume menos azúcar y protegerás tu salud. Los fines del Estado constituyen direcciones, metas o propósitos de tendencia de carácter general, que se reconocen al Estado para su justificación y que consagran en su legislación. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un Estado, un gobierno y una nación? Te cuento, el término gobierno se refiere al conjunto de personas que ejercen cargos dentro del Estado. Es decir, el gobierno está a servicio del Estado. Por otro lado, el concepto de nación se refiere al conjunto de los habitantes de un país que comparten un mismo origen, que son regidos por un mismo gobierno y por lo general tienen una tradición en común. O sea, la nación somos todos, tus padres, hermanos, amigos, abuelos, tíos, entre otros. Ya que tenemos claros todos estos conceptos, podemos pasar a conocer los elementos constitutivos del Estado. La mayoría de los expertos en derecho constitucional han coincidido en que los elementos constitutivos del Estado son la población, o sea, el pueblo, la soberanía, el territorio y el poder político. ¿Qué tal si definimos cada uno? La población es el primer elemento constitutivo del Estado. Se refiere al conjunto de personas que están ubicadas dentro del Estado y viven en comunidad como resultado de un largo proceso de adaptación geográfica, y que en conjunto constituyen una unidad social orgánica, dotada de espíritu e ideales comunes, a la cual se le atribuyen derechos y deberes políticos. La soberanía es la facultad del Estado para autoobligarse y autodeterminarse, o sea, es la capacidad para decidir sobre sí mismo y su relación con los demás estados nacionales. La soberanía es el poder supremo del Estado y es la capacidad que tiene para que el Estado actúe por su propia voluntad. Los elementos constitutivos de la soberanía son supremacía e independencia. La supremacía, o sea, a lo interno del país, es la voluntad del Estado de no admitir contrarresto en el orden interno de la nación. Mientras que la independencia, o sea, al exterior del país, significa actuar libremente en el concierto de las naciones, teniendo la soberanía como independencia. El territorio es el espacio geográfico que ocupa un Estado y ejerce sobre él un derecho real de dominio, aunque con fuertes limitaciones, como la imposibilidad de disponer de él por venta o donación. El poder político se ejerce desde un gobierno de un Estado para mantener el orden, la seguridad y en general el bien común. Es también una creación humana que aparece en la historia desde la formación de los estados mismos. En un principio, el poder político era muy vinculado al poder religioso, lo que aún se mantiene en muchos estados de Medio Oriente. ¿Recuerdas que en la clase anterior hablamos sobre los daños que pueden ocasionar los azúcares libres a la salud? Enfatizamos que el alto consumo de azúcares libres se asocia con diversas patologías, como sobrepeso, obesidad, alteraciones hepáticas, desórdenes del comportamiento, diabetes, enfermedad cardiovascular, hígado grasos, caries dental, entre otros. Además, vimos cómo el consumo de azúcares libres puede contribuir al desarrollo de alteraciones psicológicas como la hiperactividad y las enfermedades mentales. Pero, ¿sabes cuál es la cantidad diaria de azúcares libres que debemos ingerir? Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, el consumo de azúcar de una persona con una masa corporal normal no debe superar el 5% de la ingesta calórica diaria, es decir, unos 25 gramos aproximadamente. Analicemos ahora la cantidad de azúcares libres que podemos ingerir diariamente sin darnos cuenta. No resulta difícil sobrepasar la ingesta diaria de azúcar, ya que con solo consumir un vaso de refresco estamos ingiriendo alrededor de 35 gramos de azúcar. Según un estudio realizado en el 2013 por Anibes, la ingesta media de azúcar en España fue de 76,3 gramos al día, de los cuales 33,9 gramos al día fueron de los denominados azúcares libres o añadidos, lo cual representa un 7,3% de la ingesta energética total. Este porcentaje ascendía al 10% de los niños y adolescentes, muy por encima del 5% fijado como objetivo por la OMS.
Lo ideal siempre es que nos detengamos a leer las etiquetas de los productos y la cantidad de azúcar presente en los mismos. Te cito algunos ejemplos de productos que albergan un exceso de azúcares libres. Entre estos productos tenemos las golosinas, chucherías y caramelos, que pueden llegar a contener unos 56 gramos de azúcar por cada 100 gramos del producto. Tenemos además la cocoa o cacao soluble, donde solo 2 cucharadas aportan aproximadamente 15 gramos de azúcar. También las galletas y repostería, que aportan unos 20 gramos de azúcar por cada 100 gramos del producto. Los cereales de desayuno pueden llegar a aportar unos 50 gramos de azúcar por cada 100 gramos del producto. Mis queridos y queridas estudiantes, esta semana en Ciencias de la Naturaleza nos involucramos en el fascinante tema de la radiación y los tipos de radiaciones, además de sus efectos y beneficios. Pasamos con la maestra Isaura Peralta. Al finalizar esta clase tendrás claro que todo lo que nos rodea emite radiación y que convivimos diariamente con algunos tipos de radiaciones. Esto quiere decir que varias cosas que conocemos y utilizamos en nuestro día a día emiten radiación, tal y como lo hace nuestro microondas para calentar un plato de comida. Otro ejemplo clásico es el Sol, de quien la Tierra recibe el calor emitido por nuestra estrella a través de un mecanismo que se conoce como transferencia de calor por radiación. Para iniciar, debemos conocer algunos conceptos relacionados con la radiación. Antes, es importante saber que la radiación viaja a través de ondas. ¿Qué es una onda? Una onda es una forma de transmisión de energía de un punto a otro del espacio sin necesidad de transportar materia. Se produce porque en un lugar llamado foco ocurre una perturbación o cambio brusco que se propaga en una o varias direcciones. Para comprender este concepto, simplemente puedes verter un poco de líquido u objeto dentro de un recipiente con agua. Inmediatamente el líquido empieza a hacer contacto con el agua. Podemos observar cómo empieza a emitirse ondas que se dirigen hacia los extremos del recipiente. También puedes comprobarlo cuando lanzas una piedra en un río. Puedes observar cómo empiezan a propagarse las ondas. Las ondas electromagnéticas se generan por el movimiento oscilatorio de cargas eléctricas. Son una propagación de un campo electromagnético, que quiere decir un campo eléctrico más un campo magnético. La principal característica de las ondas electromagnéticas es que pueden propagarse en el vacío, aunque también lo hacen en medios materiales, pero a una velocidad menor. El siguiente concepto es espectro electromagnético. El espectro electromagnético es un conjunto de longitudes de onda de todas las radiaciones magnéticas. El espectro electromagnético se extiende desde la radiación de menor longitud de onda, como los rayos X, los rayos gamma, la radiación ultravioleta, la luz visible y la radiación infrarroja, hasta las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda, como son las ondas de radio. Llegó el momento de conocer qué es la radiación. La radiación es energía que viaja en forma de onda o partículas de alta velocidad. Puede ocurrir naturalmente o ser creada por el hombre. Existen 2 tipos: radiación no ionizante y radiación ionizante. La radiación no ionizante incluye ondas de radio, teléfonos celulares, microondas, radiación infrarroja y luz visible.
La radiación ionizante incluye radiación ultravioleta, radón, rayos X y rayo gamma. En física se conoce por radiación a una forma en la que se propaga la energía. La radiación es solo energía. De cierto modo, todas las cosas emiten radiación y convivimos con ella cada día. Por ejemplo, el sol emite radiación. Un gato, una piedra. Nosotros los humanos somos radioactivos y emitimos radiación. ¿Por qué decimos que la radiación es dañina si todo emite radiación? Para entenderlo, escuchemos cómo se propaga la radiación. La radiación se propaga de dos maneras, en forma de ondas electromagnéticas y en forma de partículas subatómicas. ¿Qué son las ondas electromagnéticas? Cuando un campo magnético y un campo eléctrico se juntan, se generan lo que conocemos como ondas electromagnéticas. Así como el sonido es una onda que se propaga por el aire, las ondas electromagnéticas son ondas de energía que se propagan a través de todas las cosas y a diferencia de una onda de sonido o una onda en el agua, una onda electromagnética puede atravesar la materia e incluso viajar en el vacío del espacio. ¿Qué son partículas subatómicas? La materia está compuesta por átomos y estos a su vez por partículas subatómicas llamadas protones, electrones y neutrones. Algunos átomos poseen un núcleo atómico inestable. Estos átomos se conocen como radioisótopos. Estos tienen un exceso de energía nuclear y por lo tanto pueden liberar electrones de forma espontánea, cargados con mucha energía. Algunos ejemplos de radioisótopos son los que se utilizan para generar energía nuclear, como el uranio 238 y el radio 226. Nosotros, los seres humanos, convivimos todos los días con las ondas electromagnéticas. Estas forman parte de nuestras vidas. Por ejemplo, las telecomunicaciones, los teléfonos celulares, los videojuegos, la televisión, las ondas de radio, el GPS, el Wi-Fi, las computadoras, entre otros aparatos electrónicos. Las ondas electromagnéticas son energía no ionizante, o sea, neutra, a excepción de la luz ultravioleta. Esto significa que la energía ultravioleta es alta energía y baja energía. La luz visible del sol no es dañina. En un porcentaje alto de luz ultravioleta sí lo es. Por esta razón, no es recomendable exponerse al sol por largos periodos de tiempo. Resumiendo, la radiación es una forma de energía y se puede clasificar según dos formas. Una es su forma de propagarse y otra su forma de interactuar con la materia. Por su forma de propagarse se divide en ondas electromagnéticas y partículas subatómicas. En su forma de interactuar con la materia se divide en ionizante y no ionizante. La radiación ionizante es aquella que es capaz de inducir cambios en la materia. Por ejemplo, los rayos X son ionizantes, pero solo producen daño si nos exponemos por largos periodos de tiempo. Y las no ionizantes no producen cambios, son inofensivas. Ahora, conoce detalladamente cuáles son los tipos de radiación. Existen muchos tipos de radiación. Entre ellos podemos mencionar a los más conocidos, que son radiación ionizante. Se habla de radiación ionizante para referirse a las partículas cargadas eléctricamente, capaz de desprender electrones con excedentes energéticos. Ejemplo, la energía nuclear emitida por átomos radioactivos como el uranio y el radio. Según su interacción con la materia, se puede dividir la energía ionizante
en alfa es aquella que tiene la capacidad limitada de penetración en la materia, pero mucha intensidad energética. La próxima clasificación es beta, algo más penetrante, pero en menor intensidad que las radiaciones alfa. Pueden ser frenadas, por ejemplo, con láminas de aluminio, el cristal de una ventana, una prenda o ropa de vestir, para proteger el tejido subcutáneo. Otro tipo es gamma. Espero que hayas comprendido el concepto de radiación y que entienda que todo lo que nos rodea emite radiación y que no todos los tipos de radiación son dañinos de forma radical. Debemos identificar los tipos de radiación a los que no debemos someternos por largos periodos de tiempo. Es importante evitar recibir una demanda de alta radiación para que no perjudique nuestra salud. Vamos a poner en práctica pequeñas acciones que traerán grandes resultados positivos a nuestro medio ambiente y a nuestra salud. Ve a tu cuadernillo y relaciona lo aprendido en el día de hoy con tu proyecto de la semana. Estamos expuestos a radiación a diario a través de materiales radioactivos como son los rayos cósmicos del aire. ¿Sabías que el aire que respiramos es naturalmente radioactivo? Conociendo esto, le pregunto a ustedes. ¿Recuerdan que en nuestra clase anterior decíamos que existen formas de luz como la ultravioleta que no puede ser observada por el ojo humano? ¿A qué se debe esto? Te lo explico en el siguiente video. La luz del sol viaja en forma de onda, de las cuales podemos ver una parte, pero una porción mayor de esas ondas es imperceptible al ojo humano. Esto se explica mejor si hablamos de espectro electromagnético. A finales de 1677, Isaac Newton usó un prisma de vidrio y dejó pasar un haz de luz blanca. Notó que esta luz se separaba en muchos colores como el arco iris y nombró este fenómeno espectro. Midiera las temperaturas de los colores del espectro, lo que permitió que se utilizaran dichas ondas en importantes investigaciones que hoy disfrutamos como microondas, radares, satélites, fibras ópticas, radio, lámparas infrarrojas, luz ultravioleta, rayos X, entre otros. En este momento vamos a conocer algunos beneficios de las radiaciones ionizantes. Por ejemplo, en la medicina, se utiliza la radiación ionizante para la elaboración de técnicas de radiodiagnóstico, por ejemplo, tomografías y radiografías. También en el tratamiento por radioterapia y en medicina nuclear. Aquí les muestro una radiografía panorámica dental. Este tipo de radiografía es utilizada por odontólogos para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades relacionadas con los órganos dentales. En esta radiografía podemos observar que en la mandíbula superior este paciente tiene ausencia de los primeros premolares superiores. También tiene ausencia de un primer premolar inferior. También notamos que tiene un severo apiñamiento en la mandíbula inferior y que los terceros molares, conocidos como muelas del juicio, están impactando el molar vecino, o sea, empujándolo, lo que probablemente provocó el apiñamiento en la mandíbula inferior del paciente. Este diagnóstico le permitirá al odontólogo tomar la medida necesaria para la elaboración de un tratamiento dental para este paciente. Así como esta radiografía ayuda al odontólogo a realizar un tratamiento a su paciente, muchos médicos utilizan las técnicas de radiografía y tomografía para el diagnóstico y el tratamiento de muchísimas enfermedades. Otro beneficio de la ionización
es su uso en la industria, como por ejemplo en la esterilización de materiales. También para controlar el grado de humedad en materiales como el cemento. Se utiliza en gammagrafía para verificar uniones de soldaduras. Y también como detectores de seguridad en aeropuertos y detectores de humo, entre otras. En agricultura y alimentos, el uso de radiación ionizante es importante en la absorción de carbonos en plantas, la determinación de humedad en terrenos, la conservación de alimentos por irradiación con rayos gamma. La irradiación de alimentos es un método físico de conservación que consiste en exponer el producto a las radiaciones ionizantes, como por ejemplo rayos X, rayo gamma y electrones acelerados, durante un cierto tiempo y así provocar su ionización. Su nivel de tratamiento se mide en grays, que es la unidad de medida que se utiliza en el Sistema Internacional para medir la radiación en los alimentos. Y la OMS, Organización Mundial de la Salud, asegura que con una dosis de hasta 10 kilograys no hay ningún tipo de riesgo toxicológico, nutricional o microbiológico. Y se puso este límite porque no se solía necesitar más para tratar los alimentos. Pero en el año 2003 ya se aceptó la erradicación de alimentos con más de 10 kilos gray, si la necesidad está tecnológicamente justificada. Existen otras aplicaciones de la radiación. Vamos a resumirla. La radiación se utiliza en electricidad, medicina, como ya hemos dicho, hidrología, agricultura y alimentación, minería, industria, arte, medio ambiente, exploración espacial y cosmología. Aparte de los logros tecnológicos anteriores, el uso de radiaciones ha supuesto un increíble avance en todo tipo de actividades de investigación, tales como los estudios de biología celular y molecular del cáncer, patologías moleculares, evolución genética, terapia genética, desarrollo de fármacos, conservación del patrimonio artístico, detección y eliminación de minas terrestres. Be My Eyes se creó para ayudar a personas ciegas o con un problema de visión. La aplicación está compuesta por una comunidad global de ciegos y personas con problemas de visión y voluntarios videntes. Be My Eyes toma el poder de la tecnología y la conexión humana para llevar vista a las personas con pérdida de visión. A través de una videollamada en directo, los voluntarios asisten a ciegos y personas con déficit de visión, presentándoles ayuda visual para tareas como el reconocimiento de colores, comprobar si las luces están encendidas o preparar la cena. La aplicación es de uso gratuito y está disponible para iOS y Android. ¿Cómo funciona la aplicación? Cuando una persona ciega o con déficit visual solicita ayuda a través de la aplicación Be My Eyes, envía una notificación a varios voluntarios. El trabajo de la aplicación es emparejar al ciego o persona con déficit de visión con un voluntario vidente en función a su lenguaje y zona horaria. El primer voluntario en responder a una petición es conectado con el usuario y recibe el video en directo de la cámara trasera del teléfono del usuario. La conexión de audio permite al usuario y voluntario resolver juntos la tarea. StorySign
es una aplicación gratuita que lee una selección de libros infantiles y los traduce a la lengua de signos para que los niños sordos aprendan a leer. Funciona de manera muy sencilla. Primero, el niño o sus padres tendrán que abrir la aplicación y escoger el libro en la biblioteca de History Sign. Después, se coloca el teléfono para enfocar las palabras escritas en la página y la encantadora Star cuenta la historia en lengua de signos mientras se resalta cada palabra escrita. Así, padres e hijos pueden aprender los signos y leer juntos a su propio ritmo. Star es un avatar muy amigable, diseñado para dar vida a las historias a través de la lengua de signos. Gracias a la colaboración con organizaciones benéficas y a la última tecnología de captura de movimiento, Star se expresa perfectamente en lengua de signos para que los niños sordos puedan disfrutar de cuentos maravillosos igual que sus amigos sin problemas de audición. Hola Yalía. Hoy responderemos algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre este proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalía, que respondamos a algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente. Si en mi casa hay 4 estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay 2 tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil, aunque son 3 horas, las lecciones diarias solo duran 1 hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir, que se repiten 4 veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¿Van con el inglés? ¿A que ya saben pronunciar más de 100 palabras? Pues vamos a seguir enriqueciendo nuestro vocabulario porque haremos un gran recorrido nuevamente por los días de la semana y los meses del año. Además, reforzaremos nuestra pronunciación en los números cardinales. Les dejo con el maestro Saily Padilla. Hello students, welcome to your English class. I am your teacher, Saily Padilla. Estamos listos para iniciar la clase de hoy, que se titula Los días de la semana y los meses del año. Presta mucha atención. Empezaremos por los días de la semana. Seguiremos el siguiente procedimiento. Te los digo en español y en inglés y luego lo practicamos solo en inglés. Escucha.
Lunes, Monday. Martes, Tuesday. Miércoles, Wednesday. Jueves, Thursday. Viernes, Friday. Sábado, Saturday. Domingo, Sunday. Repasemos de nuevo solo en inglés. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ahora repite después de mí. Monday, Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Saturday, Sunday, Sunday. Espero que lo hayas practicado conmigo. Ahora practiquemos una pregunta que se responde utilizando los días de la semana. La pregunta es, what day is today? Repite conmigo. What day is today? What day is today? Esta pregunta significa, ¿qué día es hoy? What day is today? ¿Y cómo se responde esta pregunta? Con la frase, today is, y luego añadimos el día de la semana en inglés. Si hoy fuera lunes, dirías, today is Monday. Today is Monday. Repitamos la pregunta y la respuesta. What day is today? Today is Monday. Vamos ahora a aprender los meses del año en inglés. Escucha. Seguiremos el mismo procedimiento que con los días de la semana. Primero en español e inglés y luego solamente en inglés. Enero, January, January. Febrero, February, February. Marzo, March, March. Abril, April, April. Mayo, May, May. Junio, June, June. Julio, July, July. Agosto, August, August. Septiembre, September, September. Octubre, October, October. Noviembre, November, November. Diciembre, December, December. Vamos a practicar esta pregunta. When is your birthday? Repite conmigo. When is your birthday? Birthday. Birthday. When is your birthday? Esta pregunta significa, ¿cuándo es tu cumpleaños? Ahora, para responder esa pregunta, utilizamos dos formas. La primera forma es diciendo solamente tu mes de cumpleaños. Por ejemplo, si tu cumpleaños es en junio, dirías, My birthday is in June. My birthday is in June. Repite conmigo. My birthday is in June. Utilizando la preposición in y diciendo solamente el mes de tu cumpleaños. Ahora bien, para responder de otra manera, tenemos que decir la fecha exacta. Y para ello necesitamos los números ordinales. Are you ready? Primero, lo primero. ¿Qué son los números ordinales?
Los números ordinales son aquellos que indican una posición en orden o en una lista. Te repito, los números ordinales son aquellos que indican una posición en un orden o en una lista. En español serían los números primero, segundo, tercero, cuarto. ¿En qué se diferencian los números ordinales de los números cardinales? En que los cardinales se utilizan para contar. En español son los números 1, 2, 3, 4. Y como ya conocemos los números cardinales en inglés, 1, 2, 3, 4, hoy vamos a aprender los números ordinales. Así que presta mucha atención. Primero lo diré en español y en inglés, y a continuación lo practicamos solo en inglés. Primero, first, first. Segundo, second, second. Tercero, third, third. Cuarto, fourth, fourth. Quinto, fifth, fifth. Sexto, sixth, sixth. Séptimo, seventh, seventh. Octavo, eighth, eighth. Noveno, ninth, ninth. Décimo, tenth, tenth. Undécimo, eleventh, eleventh. Duodécimo, twelfth, twelfth. Décimo tercero, thirtieth, thirtieth. Décimo cuarto, fortieth, fortieth. Décimo quinto, fiftieth, fiftieth. Décimo sexto, sixteenth, sixtieth. Décimo séptimo, seventieth, seventieth. Décimo octavo, eightieth, eightieth. Décimo noveno, ninetieth, ninetieth. Vigésimo, twentieth, twentieth. Estos fueron los números ordinales del primero hasta el vigésimo. Ahora vamos a aprender a escribir los números ordinales. Para escribir los números ordinales se siguen ciertas reglas. Una de ellas es que se le agregan las letras TH al número cardinal correspondiente. Te repito, añadimos las letras TH al final del número cardinal correspondiente. Y te lo explico con varios ejemplos. El número 4 en cardinal se escribe 4. Para escribir la forma ordinal, agregamos las letras TH y se escribiría fourth, con la TH al final. El 6 en cardinal se escribe six. Entonces agregamos TH para escribir el número ordinal six. Ahora bien, esta regla tiene excepciones. ¿Cuáles son algunas de estas? Te las explico. El 1 en cardinal se escribe one, pero en ordinal se escribe first. Lo deletreo para ti. First. F-I-R-S-T. First. Siempre me gusta recordarte que para aprender un nuevo idioma, lo más importante es practicar. Se despide tu teacher, Saily Padilla. Goodbye. See you next class.
el uniforme que tú quieras. La escuela está en el patio, la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya prendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los bastones, no te quedes atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. Todos por la educación. Un robot lector, producto de la inteligencia artificial, tiene forma de un búho y cuenta con características muy especiales. Está diseñado para niños entre 2 y 12 años. Este reconoce cualquier libro y tiene la capacidad de leerlos en voz alta. Cualquier niño puede interactuar con él de forma segura, gracias a la peculiar forma en que fue desarrollado y su capacidad de ser manipulado por los padres de familia a través de una aplicación para sus dispositivos inteligentes, convirtiéndose en la mezcla perfecta entre tecnología, entretenimiento y educación. Desarrollado por ingenieros del MIT, este robot está equipado con una pinza, un brazalete con sensor de fuerza y una cámara externa. Gracias a todo esto puede ver y sentir la torre y sus bloques individuales. En tiempo real, el robot aprende si debe seguir empujando o cambiar y elegir un nuevo bloque, para evitar que la torre se caiga. Según explica Alberto Rodríguez, autor de la investigación y profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica del MIT o MIT, a diferencia de las tareas o juegos más puramente cognitivos como el ajedrez o el juego de la Jenga, este requiere el dominio de habilidades físicas, percepción y manipulación interactiva, donde se tiene que ir y tocar la torre para aprender cómo y cuándo mover los bloques. Esto es muy difícil de simular, por lo que el robot tiene que aprender en el mundo real, interactuando con la torre real. El desafío clave es aprender de un número relativamente pequeño de experimentos, explotando el sentido común sobre los objetos y la física. Formas correctas del lavado de manos para evitar el COVID-19. Retire las prendas de las manos y la muñeca, anillos, reloj, pulsera. Utilice jabón, abra la llave y jabónese bien las manos. Y entrelace y frote los dedos. Frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas. Abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras elimina el jabón. Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zafacón. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. El maestro Echanson Layunés nos enseñó a conjugar el verbo parler, que significa hablar, y también a conocer el pronombre indefinido personal on. ¿Listos? Vamos a repasar nuevamente. Salut à tous! J'espère que tout va bien. Aujourd'hui, nous allons étudier le verbe parler au présent de l'indicatif. ¿T'es prêt? Hola a todos y todas. Espero que estén bien. Hoy vamos a aprender el verbo parler, hablar, en presente indicativo. ¿Estás listo? ¿Lista para empezar? Pues, empezamos. Le verbe parler, c'est l'un des verbes du premier groupe français. Alors, c'est quoi un verbe? Un verbe est un mot qui peut changer de personne, de mode, de temps et de voix. Le verbe comporte toujours un radical et une terminaison.
c'est le radical qui donne le sens du verbe. El verbo parler es uno de los verbos del primer grupo francés. ¿Recuerdas? ¿Qué es un verbo? Un verbo es una palabra que puede cambiar de persona, modo, tiempos y voz. El verbo tiene siempre una raíz y una terminación. La raíz es lo que da sentido al verbo. Je veux que tu saches qu'il existe 3 groupes de verbes en français. Les verbes du premier groupe ont leur terminaison en ER. Les verbes du deuxième groupe ont leur terminaison en IR. Les verbes du troisième groupe sont des verbes irréguliers et la plupart de ces verbes se terminent par S, S, T, ONS, EZ, ENT au présent de l'indicatif. Certains changent de radical selon la conjugaison. Quiero que tú sepas que existen 3 grupos de verbos en francés. Los verbos del primer grupo tienen su terminación en ER. Los del segundo grupo tienen su terminación en IR. Los verbos del tercer grupo terminan por S, S, T, ONS, EZ, ENT en presente indicativo, aunque algunos verbos cambian según la conjugación. Ya que calentamos, comencemos con el verbo parler en presente. El verbo parler, hablar, forma parte de los verbos del primer grupo francés, es decir, tiene la terminación ER. Pero presta mucha atención, existen verbos irregulares como el verbo aller, en español ir, que a pesar que tiene la terminación ER, no pertenece del primer grupo, ya que es un verbo medio auxiliar irregular del tercer grupo. ¿Qué tal si repasamos los pronombres personales en francés? Recuerda que los pronombres personales en francés se dividen en 2 partes, singular y plural. Los pronombres singulares son je, yo, tu, tú, il, él, ella. Veamos ahora los pronombres plurales. Nous, nosotros. Vous, usted o ustedes. Il, ellos. Él, ellas. Escuchamos ahora la terminación de los verbos del primer grupo. Je, eux. Tu, es. Il, eux. Elle, eux. On, eux. Nous, ONS. Vous, EZ. Il, ENT. Elle, ENT. ¿Escuchaste atentamente la terminación? ¿Te fijaste que cada pronombre tiene una terminación? Veamos ahora el verbo parler en presente indicativo. Je parle, yo hablo. Tu parles, tú hablas. Él parle, él habla, ella habla. Nous parlons, nosotros hablamos. Vous parlez, usted habla. Él parle, ellos hablan, ellas hablan. Combien de langues que tu parles? ¿Recuerdas esta pregunta? La pregunta del inicio. ¿Cuántos idiomas hablas? ¿Sabes cómo te contestarías esta pregunta? Déjame ayudarte. Si solo hablas español, dirías je parle español. Si hablas 2 idiomas, en este caso inglés y español, dirías je parle 2 langues, l'anglais y el español. En mi caso, yo hablo 3 idiomas, inglés, francés y español. Yo digo je parle 3 langues, français, anglais y el español. Continuaremos estudiando los verbos del primer grupo francés, haciendo énfasis en un pronombre muy usado en francés. ¿Te gustaría saber de qué pronombre se trata? Pues se trata del pronombre on. On es un pronombre personal como él o ella. Siempre es el sujeto de un verbo conjugado, generalmente en singular. Así que no debemos confundir on, O-N-T, la tercera persona del plural del verbo tener, en tiempo presente. El pronombre francés on
o N no tiene un equivalente exacto en español y sin embargo es uno de los pronombres personales más empleados en el día a día en francés. Conocerlo y saberlo usar es necesario, pero debemos tener en cuenta dos cosas para hacerlo de manera correcta. 1. O N es un pronombre indefinido personal y por eso siempre sujeto de la frase. 2. Se construye siempre con el verbo en la tercera persona del singular. Te repito, o N es un pronombre indefinido personal y por eso siempre sujeto de la frase. 2. Se construye siempre con el verbo en tercera persona del singular. A veces lo veremos con el artículo, el apóstrofe, lo, el hombre, lo, después de algunas palabras, u, qui, que, ye, o, donde, quién, qué. Este se utiliza para facilitar la pronunciación. Veamos algunos ejemplos. Où l'on va? ¿Dónde vamos? Repito. Où l'on va? ¿Dónde vamos? O-N también puede referirse a nosotros. Oralmente se usa mucho el O-N en lugar del nosotros. En este caso, el emisor se está incluyendo en el on. Ejemplo, on y va, nous y allons, vamos. Como puedes ver, on o n es igual que nous, N-U-S, nosotros. Pero recuerda que se utiliza la tercera persona del singular. De verdad, espero que esta clase haya sido de gran provecho para ti. Recuerda, la práctica es el maestro. Sigue practicando en casa mientras preservas tu salud. Soy Echelson La Jeunesse, tu profesor de francés. À la prochaine. Damos por concluida esta cuarta semana y seguimos avanzando en esta nueva modalidad a distancia. Ahora más que nunca necesitamos de su empeño y dedicación. Si tienes alguna duda, solicita ayuda de tu maestro o maestra, que siempre estarán en disposición de ayudarte. Soy la maestra Scarlett Rincón y junto a mis compañeros maestros les esperamos listos para la próxima semana, deseándoles un feliz y bendecido fin de semana. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.